vengan con las manos limpias y sigan las instrucciones al ir a la Sagrada Comunión y al salir de la iglesia. La segunda colecta de hoy es para el Seminario de la Asunción de María. Las intenciones de esta misa son las siguientes. Por el eterno descanso de Everardo y Jerry Villarreal, Julieta Raquel Treviño y José Ramírez Segura. Por intenciones especiales a Nuestra Señora Guadalupe y en agradecimiento por Kenneth Cruz. A partir del próximo domingo, 23 de agosto, las misas de las 9 de la mañana y las 10:30 am volverán a su horario original. La misa de 9 de la mañana en español y 10:30 de la mañana en inglés. La misa de las 12 del mediodía permanecerá en español. Seguimos vendiendo nuestros boletos de la rifa de otoño para el 3 de octubre. Los boletos se pueden recoger en la oficina parroquial o los boletos de la rifa se pueden enviar por correo llamando a la oficina parroquial. La parroquia desea felicitar a Padre José por su 40 aniversario y cumpleaños número 70. Que nuestro Padre Celestial lo bendiga con muchas más bendiciones. Gracias por su atención. Oren a nuestra Santísima Madre por todos los enfermos y el amor de su Hijo Jesús. De pie, por favor. Es Jesús, ese hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Iniciamos esta celebración pidiendo perdón al Señor por todos nuestros pecados. Yo confieso Ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, y a ustedes, hermanos, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria,
te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. tú que estás sentado a la derecha del Padre, Ten piedad de nosotros. porque solo tú eres santo, Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. oremos. Señor Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones el anhelo de amarte, para que, amándote en todo y sobre todo, consigamos tus promesas que superan todo deseo. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Del profeta Isaías. Esto dice el Señor: velen por los derechos de los demás, practiquen la justicia, porque mi salvación está a punto de llegar y mi justicia a punto de manifestarse. A los extranjeros que se han adherido al Señor para servirlo, amarlo y darle culto, a los que guarden el sábado sin profanarlo y se mantengan fieles a mi alianza, los conduciré a mi monte santo y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán gratos en mi altar, porque mi casa será casa de oración para todos los pueblos. Palabra de Dios. Que alaben, Señor, todos los pueblos. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros. Que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Que alaben, Señor, todos los pueblos. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgan al mundo con justicia. Con equidad tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra las naciones. Que alaben, Señor. Que te alaben, Señor, todos los pueblos, que los pueblos te aclamen todos juntos, que nos bendiga Dios y que le rinda honor al mundo entero. Del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, tengo algo que decirles a ustedes, los que no son judíos, y trato de desempeñar lo mejor posible ese ministerio. Pero esto lo hago también para ver si provoco los celos de los de mi raza y logro salvar a alguno de ellos. Pues si su rechazo ha sido reconciliación para el mundo, ¿qué no será su reintegración sino resurrección de entre los muertos? Porque Dios no se arrepiente de los dones de su elección. Así como ustedes antes eran rebeldes contra Dios y ahora han alcanzado su misericordia,
con ocasión de la rebeldía de los judíos? En la misma forma, los judíos que ahora son los rebeldes y que fueron la ocasión de que ustedes alcanzaran la misericordia de Dios, también ellos la alcanzarán. En efecto, Dios ha permitido que todos cayéramos en la rebeldía para manifestarnos a todos su misericordia. Palabra de Dios. Jesús predicaba la buena nueva del reino y curaba a la gente de toda enfermedad. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús retiró a la cámara de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea se salió al encuentro, se puso a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra. Pero los discípulos se acercaron y le rogaban: aténdela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él contestó: yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y, postrada ante él, le dijo: Señor, ayúdame. Él le respondió: no está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó: es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Para poder comprender el Evangelio que hoy hemos escuchado, tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? Si nosotros tomamos el Evangelio así, tal cual lo hemos leído, tal cual ha sido proclamado aquí, vamos a formarnos una idea errada de Jesús. Porque si ustedes se fijan en el Evangelio, Jesús es bastante mal educado con esta mujer cananea que le pide un favor. Jesús en un principio no le lleva el apunte, no le contesta, se mantiene el silencio. Los discípulos, un poco que les daba vergüenza
por lo que la mujer gritaba. Entonces querían desentenderse de ella, entonces le dicen a Jesús que la atienda. Jesús contesta: yo he sido mandado a anunciar a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel, no a esta cananea. Y después Jesús dice: bueno, pero no está bien darle el alimento de los hijos a los perros. O sea, compara Jesús a esta mujer con un perro. El comportamiento de Jesús, lo menos que podemos decir es un comportamiento de una persona maleducada y sobre todo una persona profundamente racista. Esa es la idea que nosotros sacamos del Evangelio si solamente leemos este trozo del Evangelio sin tener en cuenta, primero, sin tener en cuenta los Evangelios en general, y segundo, sin tener en cuenta que es un texto muy antiguo, ¿no? Entonces, primera cuestión: ¿cómo se presenta Jesús en todos los Evangelios? Bueno, ¿cuál es la imagen que surge de Jesús a partir de los Evangelios? Jesús es una persona, o fue una persona, que tuvo una experiencia de Dios que fue muy profunda. Jesús tuvo esa experiencia, y lo podemos ver en los Evangelios. Tuvo esa experiencia por lo menos en el tiempo en el que Él estuvo en el desierto, porque ahí se produce un cambio profundo en la vida de Jesús, de ser un simple hebreo que vivía en Galilea, incluso de ser un discípulo de Juan el Bautista. Jesús pasa a ser un proclamador del reino de Dios. Entonces, esa experiencia para Jesús fue muy fuerte. Él tuvo una fuerte experiencia de Dios, y esa experiencia de Dios Jesús quiso compartirla con toda la gente, con todos realmente. Y cuando digo todos, podemos ver en los Evangelios qué significa esta totalidad. En primer lugar, Jesús no solamente se dirigió a aquellas personas que estaban sanas, sino que se dirigió también a aquellas personas que estaban enfermas y que para los hebreos eran vistos como impuros, no como enfermos, como lo vemos nosotros, sino como impuros, como algo malo y no divino estaba en ellos. Jesús, además, en los Evangelios se ve que no solamente habló a los hombres, como era costumbre en aquel entonces, sino también se dirigió y trató con las mujeres. En los Evangelios están estas listas de mujeres, ¿no es cierto? Jesús no solamente habló con los que eran considerados justos por los hebreos o por la religión hebrea, sino que Jesús también se dedicó o estuvo en trato, en relación con aquellos que eran pecadores y con los cuales las personas justas no podían tratar, no se podían mezclar con estos pecadores. Jesús se acercó también a los pecadores. Y no se nota tanto, pero sí se puede ver que Jesús no solamente predicó y estuvo en relación con hebreos, sino también con paganos, con gente que no pertenecía ni a su raza ni a su religión. Esta es la imagen general que los evangelios nos dan de Jesús, distinta a la que nosotros podemos en una lectura sencilla encontrar en este evangelio. Pero además tenemos que tener en cuenta que este evangelio no es un escrito contemporáneo nuestro, no es un periodista o un cronista que hoy se puso a escribir acerca de la vida de Jesús y que estaba viéndolo a Jesús. No se trata de eso. Se trata de un escrito
que fue compuesto hace casi 2000 años, en otra cultura, en otro lugar, en otra lengua distinta de la nuestra y por lo tanto no es tan fácil para nosotros entender. Si nosotros hoy hubiésemos querido escribir este evangelio, lo hubiésemos hecho de otra manera. Pero el evangelista lo que trata de hacer es mostrarnos cómo Jesús va más allá de la raza y más allá de la religión. Pero lo hace en un modo que no sería el nuestro. ¿Qué es lo que hace el evangelista? El evangelista, en el centro del evangelio, en el medio del evangelio, nos pone un drama. Hace como una especie de obra de teatro, donde la mujer le pide desesperadamente a Jesús que cure a su hija, e incluso esta mujer se presenta como una persona humilde, muy insistente, como suelen ser las mujeres, ¿no es cierto? Muy insistente, pero muy humilde, y que incluso tiene un gesto de adoración a Jesús porque se postra ante Jesús, y en todo momento le insiste y además es capaz de argumentar, es capaz de discutir con Jesús. Esa es la imagen que nos presenta el Evangelio de esta mujer. Y Jesús en todo momento se nos presenta como una persona fría, que no le interesa el sufrimiento de esta mujer, cosa que contradice todos los evangelios y todo el resto de los evangelios, que además no está dispuesto a ayudarla a pesar de que le piden, cosa que contradice todo el resto de los evangelios. Pero eso es porque el evangelista quiere presentarnos en forma de drama esta diferencia. Jesús es un hebreo y esta mujer es una cananea. Ahora, para que entendamos bien el evangelio, tenemos que fijarnos no solamente en el centro del evangelio, sino en el principio y en el final. ¿Qué es lo que nos dice el principio? En el principio se nos dice que Jesús estaba con sus discípulos en la ciudad, en la región de Tiro y Sidón. Región hoy en día muy conocida por todos, porque son dos ciudades portuarias que están al sur de la ciudad de Beirut. Todos hemos visto en la televisión toda esta explosión que ha sucedido en Beirut. Bueno, al sur de Beirut hay dos ciudades fenicias, Tiro y Sidón, muy importantes en aquel entonces. O sea, Jesús estaba fuera de la tierra prometida. Jesús no estaba en Galilea, no estaba en Judea, estaba en tierra de paganos, en tierra de fenicios en todo caso. Y entonces Jesús, ¿qué hacía ahí? Pues anunciando a todos los hombres la llegada del reino de Dios y ayudando a la gente. Solo que el evangelista elige dramatizar la cuestión. Pero al principio nos está diciendo, Jesús predicaba a todos. Por eso estaba en Tiro y en Sidón. Y el final del evangelio es muy importante. ¿Por qué? Porque al final Jesús alaba la fe de esta mujer que era una pagana, que supuestamente no había escuchado la palabra de Dios, no había escuchado lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, pero sin embargo creía en Jesús. Entonces el Evangelio lo que hace es alabar a esta mujer. Y también es muy importante que nosotros tengamos en cuenta en general el Evangelio de San Mateo, donde hay una cierta graduación del nivel de fe. ¿Quiénes no tienen fe absolutamente en el Evangelio de San Mateo? En general, no en particular, pero en general, son los
fariseos. Los fariseos son aquellos que pelean con Jesús, que lo cuestionan, que dicen que Jesús hace milagros porque está poseído por un demonio, o sea, no creen en la predicación de Jesús, no creen que Jesús es un profeta, no creen que Jesús tiene una buena noticia, ponen en duda los signos que Jesús realiza. Entonces, los fariseos no tienen nada de fe. ¿Quiénes tienen un poco de fe en el Evangelio de San Mateo? Y nos va a sorprender a nosotros, pero son los discípulos de Jesús. Los apóstoles son, en el Evangelio de San Mateo, son siempre vistos como personas de poca fe. Si recuerdan el Evangelio del domingo pasado, Jesús justamente le hace una crítica a Pedro y le dice, hombre de poca fe. Hombre de poca fe. O sea, y fíjense lo contradictorio, ¿no? O sea, los discípulos han dejado todo por seguirlo a Jesús. Los discípulos, al seguirlo a Jesús, han visto todos los signos que Jesús realiza. Los discípulos, por seguirlo a Jesús, han escuchado todas sus enseñanzas. Pero, sin embargo, en el Evangelio son el paradigma de los que tienen poca fe. Son discípulos, pero tienen poca fe. Ahora, en el Evangelio de San Mateo hay dos personas que son alabadas por la gran fe que tienen. En el capítulo 8 del Evangelio de San Mateo se le acerca un centurión a Jesús, o sea, un soldado romano. Y este soldado romano le pide a Jesús que cure a un siervo que él tenía que estaba muy enfermo. Entonces Jesús alaba la fe de este centurión romano, porque Jesús dice, bueno, vamos a tu casa. Y el centurión le dice, no es necesario, con que vos lo digas, yo sé que el siervo se va a curar. Entonces el centurión muestra una gran fe en la palabra de Jesús. Entonces Jesús alaba a este centurión porque tiene gran fe. Y lo mismo aquí en el Evangelio. Jesús alaba a esta mujer cananea, que no era que no pertenecía al pueblo de Dios, que no era hebrea, que no había escuchado la predicación de los profetas, que tenía otra religión, que tenía otra manera de vivir, pero sin embargo creía en la palabra de Jesús. Y entonces Jesús tiene que alabar a esta mujer por su gran fe. Por eso el Evangelio no es un Evangelio racista. Solamente el evangelista, como pertenece a otra época, dramatiza la situación. El evangelista, al contrario, nos ha querido decir que Jesús no ha tenido en cuenta la raza de la otra persona, que no le ha importado la religión que esa mujer tenía, sino que simplemente ha visto la fe que esta mujer tenía y en consecuencia le ha concedido aquello que ella buscaba, anhelaba tanto, la salud de su hija. Para nosotros es importante el Evangelio porque nos cuestiona acerca de nuestra fe. Nosotros que nos hemos criado como cristianos, hemos sido siempre discípulos de Jesús, lo hemos seguido a Jesús por tanto tiempo. ¿Y cómo es nuestra fe? Eso es lo que nos pregunta el Evangelio. ¿Será como la fe de esta mujer pagana, cananea? ¿Será como la fe de los discípulos, que es muy poca la fe? ¿Será como la creencia de los fariseos, que no creían en Jesús, pero confiaban en su
en sus prácticas religiosas. Así será nuestra fe. Esa es la cuestión que nos deja el Evangelio. Por supuesto que nuestra fe depende de nuestra experiencia cristiana, de nuestra experiencia de Dios, y por lo tanto también nos pregunta el Evangelio cuál es nuestra experiencia de una relación con Jesús, de nuestra amistad con Jesús. ¿Qué es lo que Jesús ha traído de nuevo a nuestra vida? ¿Qué es lo que Jesús ha sido capaz de cambiar en nuestra vida? Porque en la medida en que nosotros tengamos una experiencia profunda de Jesús, así como Él tuvo una experiencia profunda de Dios en el desierto, en esa medida nosotros también vamos a querer compartir con nuestros hermanos esta nuestra experiencia. Entonces, estas son las cuestiones que nos plantea el Evangelio de hoy. Vamos a ponernos de pie y juntos vamos a profesar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, de todo lo visible. Creo en un solo Señor Jesucristo, nacido del Padre antes de todos los siglos, engendrado, no creado, por quien todo fue hecho, y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Resucitó al tercer día, subió al cielo, y de nuevo vendrá con gloria, y su reino no tendrá fin. Señor y dador de vida, que con el Padre y el Hijo, y que habló por los profetas, que es una santa, católica y apostólica, confieso que hay un solo bautismo, espero la resurrección de los muertos Hermanos, habiendo escuchado hoy la amable acogida de Dios y su preocupación por todos los pueblos, ofrezcamos estas oraciones ahora en favor de todos. Por nuestra Iglesia, a través de todo el mundo, a medida que abrimos nuestras puertas de par en par con el fin de acoger a todos los que buscan a Dios con sinceridad. Roguemos al Señor por esta nación que lucha con los asuntos en torno a los que cruzan sus fronteras en busca de una vida mejor para ellos y sus familias. Roguemos al Señor por todos los que viven con depresión, ansiedad o cualquier desorden emocional o mental, y por todas las personas que atienden sus necesidades. Roguemos al Señor por los que sufren y están agobiados debido al calor de estos largos días de verano. Roguemos al Señor por los líderes de nuestra ciudad y de nuestro Estado, para que hagan lo correcto y justo para erradicar las causas y efectos del racismo. Roguemos al Señor por todos aquellos que han tenido que dejar su país y son refugiados, por aquellos que ya no tienen el documento de identidad. Roguemos al Señor por todos los que están enfermos,
por todos los que sufren COVID-19 y por todos los que han muerto. Roguemos al Señor. Elevemos en silencio las oraciones que guarda nuestro corazón, tanto las que hemos expresado verbalmente como aquellas que han quedado en nuestro interior, por la intercesión de nuestro santo patrono, San Lorenzo. Roguemos al Señor. Oh Dios, que colmas de gozo a tu pueblo en tu casa de oración, dígnate escuchar y concedernos lo que te pedimos, en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Podemos tomar asiento. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, nuestros dones con los que se realiza tan admirable intercambio, para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo, Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal. Y así, con lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación, por Cristo, Señor nuestro. Por Él los ángeles cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos,
que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gustavo, el obispo auxiliar Michael, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos
la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Damos fraternalmente el saludo de la paz. Bueno. Casi lo entiendo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Unidos a Cristo por este sacramento, suplicamos humildemente, Señor, tu misericordia, para que, hechos semejantes a Él aquí, en la tierra, merezcamos gozar de su compañía en el cielo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Que descienda la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, nuestra misa ha terminado. Vayan y vivan el Evangelio. Demos gracias a Dios.